Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Dirección Nacional de Medicamentos le damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en participar en el presente webinar titulado Vigilancia Postcomercialización de Dispositivos Médicos en El Salvador, el cual lleva como objetivo informar al sector regulado y a la población en general los conocimientos básicos de la vigilancia postcomercialización, conocida también como tecnovigilancia de dispositivos médicos que la Dirección Nacional de Medicamentos realiza en ocasión de la reciente entrada en vigencia del Reglamento Técnico Salvadoreño en materia de tecnovigilancia. Este webinar es el número 19 de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con informaciones desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos que nos puedan realizar la evaluación que notificaremos en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos y posteriormente estaremos entrando al espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla. Ella es ingeniera biomédica con 4 años de experiencia en el campo de la regulación sanitaria de dispositivos médicos dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos. Tiene un posgrado en gestión integral de dispositivos médicos con especialización en tecnovigilancia y certificación en gestión de riesgo para dispositivos médicos de acuerdo a la ISO 14971. Actualmente se desempeña como analista de tecnovigilancia con experiencia y funciones de la fase de postcomercialización de dispositivos médicos en lo relativo al desarrollo de procedimientos para la actividad de vigilancia de este tipo de productos. Cedo la palabra a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla. Adelante, ingeniera. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, arquitecto Medina, por la presentación. Agradecemos el espacio al Ministerio de Economía para la ejecución de este webinar en esta temática de gran relevancia para la salud de nuestra población, y ya que también pues estamos a pocos meses de la entrada en vigencia del Reglamento Técnico Salvadoreño en la materia. Agradecemos también a los participantes por acompañarnos en esta jornada y por su interés en la temática, que esperamos pues sea de mucho provecho. Procedo a compartir mi pantalla con la presentación y voy a apagar la cámara para evitar cualquier interrupción con la conexión. Bueno, pues como ya nos comentaban, el tema del webinar de este día es la vigilancia post-comercialización de dispositivos médicos en El Salvador, desde el Centro Nacional de Tecnovigilancia de la Dirección Nacional de Medicamentos. Esa es un poco de la agenda que vamos a estar desarrollando este día. Vamos a hablar un poco sobre los dispositivos médicos y su regulación en términos generales, para luego entrar en materia sobre qué es tecnovigilancia, quiénes son los involucrados en este proceso, hablar un poco sobre el funcionamiento del Centro Nacional de Tecnovigilancia de la Dirección Nacional de Medicamentos, cuáles son nuestras fuentes de información para los procesos, y luego profundizar un poco ya en el Reglamento Técnico Salvadoreño, que como ya mencionamos, está próximo a entrar en vigencia. Para luego tener un poco, hablarles un poco sobre nuestras conclusiones y proyecciones. Para entrar en materia, iniciamos contextualizándonos, ¿verdad?, con qué es un dispositivo médico, que decimos que es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, activo de diagnóstico in vitro, software, material u otro artículo similar o relacionado que esté destinado por el fabricante para ser utilizado solo o en combinación para seres humanos y que no logran su acción principal prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos en el cuerpo humano.
Esto pues es lo que los separa, lo que los diferencia, ¿verdad?, de los productos farmacéuticos, que su acción prevista no está por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Los usos previstos de los dispositivos médicos son para el diagnóstico, la prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de enfermedades, para el diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio de compensaciones o heridas, para la investigación, sustitución, modificación, apoyo de la anatomía o un proceso fisiológico, para apoyar a sostener la vida, para el control de concepción, desinfección de dispositivos médicos y proporcionar información mediante exámenes in vitro de muestras derivadas del cuerpo. Esta definición de dispositivo médico, pues nosotros la hemos tomado para todas nuestras regulaciones relacionadas con dispositivos médicos de los documentos de la Organización Mundial de la Salud, así como IMRF, que es pues uno de nuestros referentes en materia de regulación. Entonces, esta definición, pues ustedes probablemente han tenido la oportunidad de escucharlas en otros webinars relacionados con dispositivos médicos. Acá pues tenemos unos ejemplos sobre qué consideramos nosotros como dispositivos médicos, ya que el mundo de los dispositivos médicos es muy variado. Entonces, acá podemos mencionar que tenemos, por ejemplo, equipo médico biomédico, que podrían ser monitores de signos vitales, equipos de resonancia, ultrasonidos. Tenemos también aquellos dispositivos que son implantables, por ejemplo, marcapasos o dispositivos con fines ortopédicos. Tenemos también el instrumental quirúrgico, insumos odontológicos, órtesis y prótesis, insumos médicos, que aquí ya va jeringa, guantes, estetoscopios, productos para desinfección de piel y otros dispositivos, así como dispositivos de diagnóstico in vitro, que ahí pues tenemos, por ejemplo, las pruebas de embarazo. Entonces, como pueden observar, pues el mundo de los dispositivos médicos es muy variado. Y dada esa gran naturaleza que tenemos de diferentes dispositivos, estos pueden clasificarse en 4 clasificaciones de riesgo, 4 niveles de riesgo, que para hacer su clasificación se basa en el grado y forma de invasión, si este dispositivo es liberador de fármacos o de energía, cuáles son los riesgos potenciales a su uso, si tiene contacto con el cuerpo, qué tan larga es la duración de contacto y cuál es su finalidad prevista. Entonces, basándonos en esos riesgos, hay una extensión de reglas, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros hacer esa clasificación en estos 4 niveles, que va de la A a la letra D. Anteriormente ustedes, pues, podían encontrarlo como clase 1, clase 2A, 2B y 3, pero ahora en este tema de armonización y para llevarlo, pues, de la mano como lo hacen otras agencias reguladoras, se ha optado por hacer la clasificación a B, C y D, siendo la de menor riesgo y D la de mayor riesgo. Teniendo este contexto, pues nos podemos hacer la pregunta de por qué es importante regular y vigilar los dispositivos médicos. Inicialmente, para garantizar una buena gobernanza de los dispositivos y darles una adecuada gestión, así como la protección de la salud pública. Garantizar el acceso a dispositivos médicos de calidad, seguros y eficaces, a ser empleados en los procesos de atención de los servicios de salud, y no podemos dejar de lado pues aquellos que están destinados para el uso doméstico, ¿verdad?, que no necesitan la intervención de un profesional de la salud para su uso. Tenemos también el contribuir en la disminución de la competencia desigual a través de la fiscalización de dispositivos médicos que no cumplen con las disposiciones aplicables. Esto más que todo está orientado para aquellos dispositivos que nosotros encontramos en el mercado, que son falsificados, todos estos productos fraudulentos. Entonces, con esta parte de la vigilancia, pues nosotros tratamos de reducir eso y así disminuir esa competencia desigual. Tenemos también el seguimiento a los riesgos residuales de los dispositivos médicos posteriores a sus etapas de diseño y autorización del mercado. Cuando un dispositivo médico se desarrolla y se pone pues, a disposición del mercado, muchas veces hay que dar un seguimiento porque no se conocen cómo se manifiestan esos riesgos en determinadas poblaciones, o a pesar de que en las etapas de desarrollo y diseño se han tratado de disminuir esos riesgos, pues siempre existe un riesgo residual, ¿verdad? Y ese riesgo pues es inherente a los dispositivos. Entonces, a través de esas actividades, pues se les da seguimiento. Tenemos también que es importante porque nos ayuda a promover la seguridad del paciente y los que se ven involucrados en el uso de los dispositivos médicos.
¿Cómo se da eso de la regulación? Tenemos que está el ciclo de vida del dispositivo médico y a lo largo de ese ciclo de vida del dispositivo médico también va de la mano un ciclo de regulación. El ciclo de vida del dispositivo médico se refiere a esas fases por las que pasa el producto desde su diseño inicial hasta su retiro de servicio y disposición final. Y luego tenemos que el ciclo de regulación, que va paralelo a ese ciclo de vida, se refiere al conjunto de etapas que permiten el control y vigilancia durante su ciclo de vida y va desde la fase de precomercialización hasta la postcomercialización. Para comprender un poco mejor esta parte, tenemos este diagrama en el que podemos observar en la línea azul más oscuro cuál es el ciclo de vida del dispositivo médico. Que tenemos que va desde el desarrollo del producto, tiene que haber una fase de evaluaciones preclínicas, de evaluaciones clínicas, la fase de producción, la fase de marketing y comercialización, y ya posteriormente tenemos lo de distribución y uso. Las diferentes áreas de la Dirección Nacional de Medicamentos pues se ven involucradas, cada uno en sus funciones en estas partes de la vida del ciclo de vida del dispositivo médico. Tenemos, por ejemplo, la unidad de investigación clínica que interviene en la fase precomercialización, la unidad de registro de dispositivos médicos que interviene en la fase de comercialización y así cada uno pues en sus funciones, ¿verdad? Pero en esta oportunidad nosotros nos vamos a enfocar en la parte post-comercialización, que nosotros localmente le llamamos como tecnovigilancia. Tecnovigilancia es un término que se usa más que todo en la parte de América Latina y nosotros hacemos referencia a que la tecnovigilancia es esa vigilancia que se ejerce durante y posterior al uso de los dispositivos médicos. Incluye la investigación de eventos e incidentes, inspecciones sanitarias, el control de calidad de productos, entre otras funciones. Entonces ya con los procedimientos que vamos a ir viendo más adelante, pues nos vamos a dar cuenta cómo es que se desarrolla cada una de estas actividades. ¿Cuáles son los tipos de vigilancia que se pueden aplicar? Eso va a depender del enfoque y la estrategia que se use para las actividades. Y nosotros definimos 4. Cabe resaltar que esta vigilancia estos tipos de vigilancia no es solo aplicable para tecno, ¿verdad? Sino que también se hace uso de esto, pues, incluso en vigilancia epidemiológica y todo eso, ¿verdad? Pero acá tenemos estos 4 tipos de vigilancia, que hablamos de vigilancia pasiva, activa, proactiva e intensiva. La vigilancia activa es aquella más básica, es en la que únicamente se realiza la recepción de reportes espontáneos para luego dar paso a la vigilancia activa, que ya en esta pues se tienen diferentes estrategias para la búsqueda constante de información y así nosotros detectar los casos y no esperar que venga alguien y nos reporte el caso, sino que ir por esa búsqueda de casos. Luego tenemos la vigilancia proactiva, que es aquella ya un poco más especializada, que tiene un enfoque en riesgo, con el objetivo de erradicar o disminuir la ocurrencia de los casos. Entonces ya acá ya no vamos a la búsqueda del caso, sino que a tratar de prevenirlo. Eso sobre todo se aplica también en la parte de gestión de riesgo clínico para priorizar qué productos son los que se tienen que vigilar. Y por último, tenemos la vigilancia intensiva. Esta se refiere a la recopilación de información para así realizar incluso investigaciones científicas que tienen un mayor impacto en la salud pública. Acá tenemos un diagrama donde podemos ver quiénes son los diferentes actores en las actividades de tecnovigilancia. Iniciamos con la parte del fabricante y sus operadores económicos. Con operadores económicos nos referimos a todos aquellos que se ven involucrados en este proceso hasta que se pone a disposición del usuario el producto. Entonces hablamos, por ejemplo, acá titulares de registro, por ejemplo, los importadores, los distribuidores. Entonces todos ellos figuran como operadores económicos del fabricante. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades, cuáles son las actividades del fabricante y sus operadores económicos en las actividades de tecnovigilancia? Pues el fabricante debe contar con un sistema de gestión de calidad y un sistema de gestión de riesgo para sus productos. Tiene que también tener un plan de vigilancia post-comercialización que sea acorde al tipo de producto que está fabricando, que está comercializando, y en los casos que aplique, a través de ese plan de vigilancia post-comercialización, él va a ser capaz de identificar cuándo tiene que aplicar acciones correctivas o preventivas y de esta manera reducir o anular esos riesgos que se identifiquen a través de su plan de vigilancia post-comercialización.
Luego tenemos que también debe acatar las medidas regulatorias emitidas por la autoridad de su jurisdicción. Posteriormente tenemos al usuario, que es pues quien cumple también uno de los roles principales en esto de la tecnovigilancia, porque él es quien observa y documenta esos hallazgos durante el uso del producto. Entonces, estos hallazgos que él tiene, pues se le puede notificar tanto al fabricante como a la autoridad reguladora. También él tiene la responsabilidad de acatar medidas para evitar que se materialicen estos riesgos, ya sea las medidas que emita la agencia reguladora o las acciones que el fabricante considere necesarias en caso de estos riesgos que ameritan acciones correctivas y preventivas. También tenemos la parte de los prestadores de salud, que hablamos de los hospitales, por ejemplo, que tienen la responsabilidad de aplicar la gestión de riesgo clínico. Por último, tenemos también a la agencia reguladora. Nosotros como agencia reguladora tenemos la responsabilidad de establecer la reglamentación y las políticas de salud pública de vigilancia y realizar estas acciones en sus diferentes formas que ya veíamos, tanto activa, pasiva, proactiva e intensiva, para la identificación de casos y reducir los riesgos para la salud pública. En los casos que lo amerite, también se tienen que aplicar medidas regulatorias y de esta manera prevenir o mitigar daños a la población. El rol de la autoridad reguladora, como veíamos en el diagrama, pues ya es de conocimiento de todos que es de la Dirección Nacional de Medicamentos en nuestro país, respaldado pues por la Ley de Medicamentos, el Reglamento General de la Ley de Medicamentos, ambos de fecha 2012, y en los esfuerzos por el fortalecimiento de la regulación de dispositivos médicos, entró en vigencia en el año 2023 el RTS de regulación sanitaria de dispositivos médicos. Y posteriormente tenemos el reglamento técnico salvadoreño en materia de tecnovigilancia. Este se estuvo trabajando con OSARTEC en el transcurso de 2023. Se hicieron las diferentes fases, ¿verdad?, que el proceso de reglamentación indica, en el que se invitaba tanto al sector regulado como a las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud para que dieran pues sus apreciaciones, sus comentarios en la elaboración de este reglamento. El reglamento se publicó el 12 de abril de este año y de acuerdo a las disposiciones de OSARTEC entra en vigencia 6 meses posterior a su publicación en el Diario Oficial, por lo que tenemos que la entrada en vigencia de este reglamento será el 12 de octubre de 2024. Ahora vamos a comenzar a hablar ya pues un poco más de las actividades que se realizan en la DNM, desde el Centro Nacional de Tecnovigilancia y para las funciones de las actividades de vigilancia, pues contamos con un recurso humano multidisciplinario, ¿verdad? Nosotros en nuestro equipo pues tenemos doctores en medicina, tenemos odontólogos, tenemos químicos farmacéuticos, biomédicos, incluso contamos también cuando lo amerita con el apoyo de laboratoristas clínicos, por lo que mencionábamos de la gran variedad de dispositivos médicos que hay. Entonces cada uno pues aplica sus conocimientos según su área, ¿verdad? Entonces, para ello y para los diferentes tipos de vigilancia también tenemos 4 procedimientos definidos. El seguimiento de eventos e incidentes adversos, el monitoreo de alertas sanitarias internacionales, los posibles hallazgos de dispositivos médicos subestándar, falsificados y sin registro, y la verificación del cumplimiento de acciones correctivas de seguridad en campo. Que vamos a ver de qué se trata cada una de estas. Acá, como mencionábamos, están pues los 4 procedimientos. El monitoreo de alertas nosotros le denominamos como procedimiento AIR, que es de monitoreo diario, esas actividades de vigilancia activa que nosotros realizamos, en la que buscamos información que otras agencias homólogas de países de referencia pues publican y verificar su impacto en territorio nacional. Tenemos también el seguimiento de acciones correctivas de seguridad en campo, que ya es lo que nos comunica directamente el fabricante, ya sean fabricantes nacionales o que lo realiza pues a través de sus titulares de registro en caso de fabricantes extranjeros. Entonces se le da seguimiento y se verifica el cumplimiento de esa acción correctiva. Tenemos también el seguimiento de posibles hallazgos de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados y sin registro sanitario, que eso pues tiene un componente de vigilancia activo y pasivo, en el que nosotros damos el seguimiento tanto a denuncias como a hallazgos,
de irregularidades de calidad o el incumplimiento a la normativa sanitaria de los dispositivos médicos que se encuentran en el mercado. Tenemos también el seguimiento de notificaciones de eventos e incidentes adversos, que eso ya es pues una forma de vigilancia pasiva en la que nosotros recibimos esas notificaciones espontáneas, en el que se le da el correspondiente seguimiento y la investigación y se hace un estudio de causalidad para verificar si tiene relación con el dispositivo médico. Para profundizar un poco en las actividades, en el procedimiento de monitoreo de alertas, nosotros realizamos la búsqueda, como les mencionaba, en diferentes agencias reguladoras. Acá tenemos pues marcado en este mapa que les presentamos todas las agencias de las que nosotros hacemos el monitoreo de manera constante. A diario se está realizando este procedimiento. Entonces se han priorizado estas agencias por ser de alta vigilancia y porque se ha realizado un estudio sobre el tipo de información que publican, qué tanta relevancia tiene para nosotros en el país, qué tan frecuentes los volúmenes, ¿verdad? de información que publican y también de manera estratégica para tratar de cubrir pues las diferentes regiones. Acá quizás la limitante en la parte de Asia, por ejemplo, es el tema del idioma, del lenguaje. Entonces, eso pues nos ha limitado esa parte. Pero si se fijan, por lo menos en la parte de América, Europa y Oceanía, pues tenemos más o menos cubierto. Entonces, en este procedimiento de monitoreo, lo que se realiza es una evaluación y análisis de la alerta. Entonces, con este monitoreo probablemente pues muchos de los profesionales del sector regulado que nos están acompañando pues van a tener un poco de conocimiento de este procedimiento, ya que nosotros en estos monitoreo de alertas lo que hacemos es verificar si esto es de relevancia a nivel nacional. ¿Cómo catalogamos si es de relevancia? Se verifica si el producto, el dispositivo médico, pues tiene registro sanitario o si tiene antecedentes de importación, ya sea a través pues, de CIEX o si se le ha otorgado algún tipo de autorización como permiso especial. Entonces, todas esas verificaciones se realizan para verificar el posible impacto que tiene ese producto sujeto a una alerta en nuestro país. En caso que no exista relevancia, que no tenga registro, que no tenga antecedentes de importación, es una alerta que queda registrada en nuestras bases y que ya no se le da más seguimiento. Entonces, esto pues es importante también porque a esta base pues tienen acceso otras unidades de nuestra institución, por ejemplo, la unidad de registro de dispositivos médicos o la unidad de importaciones, donaciones y exportación de medicamentos. Entonces, ellos hacen esta verificación de alertas sanitarias para los productos que ellos están evaluando. Entonces, se apoyan mucho en estas bases que nosotros pues ponemos a su disposición, porque el hecho de que nosotros encontremos una alerta hoy para un producto que no tiene registro no quita pues que en un futuro este producto esté sujeto a una evaluación y esa alerta sanitaria pues aún esté abierta. En caso de que sí posea registro sanitario o antecedentes de importación, se genera la creación de un caso que nosotros denominamos AIR por las siglas del procedimiento y posteriormente se notifica al titular del registro para solicitarles pues más información de la alerta, antecedentes de importación del producto, del registro sanitario para verificar que pues no ha ingresado ese lote o ese producto o ese número de serie que esté afectado. Esperamos la respuesta del titular del registro y luego se da una evaluación de esta respuesta. Y se evalúa si El Salvador se ha visto impactado. Entonces, en esta parte a veces nos dicen como no se ha realizado importación. Entonces, ya esa alerta no requiere un seguimiento adicional y se da el cierre del caso, pero esa información pues pasa a formar parte del expediente del registro sanitario para hacer constar que a esa alerta ya se le dio seguimiento y no hay impacto en territorio nacional. De esta manera, pues nosotros nos podemos evitar algún atraso en otros trámites, ya sea de registro o de importación, o incluso, ya que estamos en constante comunicación con otros miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud, se nos hace la consulta sobre las alertas. Entonces, cuando están como en procesos de evaluación de licitaciones y todo esto, entonces también se nos hace consulta sobre alertas. Entonces, si nosotros ya contamos con esa información, pues ya está en el expediente sanitario y es algo que se ha gestionado. En caso de que El Salvador se haya visto impactado por esta alerta, se mantiene el caso en seguimiento y se da una constante verificación del cumplimiento de las acciones, ya sea que esto amerite pues un retiro del producto, destrucción del producto, que el producto se reexporte, y sobre la comunicación al cliente, verificar que todos los clientes afectados
hayan sido oportunamente notificados sobre el problema y según amerite la acción, ¿verdad? Al nosotros verificar que se han completado las acciones, pues se da el cierre del caso y si no se han completado, pues nos mantenemos en este ciclo de verificar el cumplimiento. Posteriormente, tenemos el segundo procedimiento, que es el de la gestión de acciones correctivas de seguridad en campo. Las acciones correctivas también se conocen como FCCAs por sus siglas en inglés y se refiere a estas medidas que el fabricante emite para reducir el riesgo de daños o ya sea a pacientes o usuarios y que estén asociados a un dispositivo médico que ya está en el mercado. Entonces ya ese dispositivo pues pasó por su proceso de fabricación, por su proceso de control de calidad, se liberó, ya el producto fue distribuido. Entonces durante las acciones, su plan de vigilancia post comercialización y el seguimiento que el fabricante hace, identifica un riesgo. Entonces, alguna desviación que se ve en el proceso, entonces amerita necesaria la emisión de una acción correctiva. Entonces, ¿qué puede considerarse esta acción correctiva? Ya sea una sustitución del producto, una destrucción del producto, nuevas recomendaciones respecto a su uso, que se va a realizar modificaciones. Estas modificaciones no solo se refieren a modificaciones como tal del dispositivo, sino que también, por ejemplo, modificaciones en su etiquetado, modificaciones en su empaque, modificaciones en sus procesos de esterilización, en sus procesos de fabricación. Entonces, todo esto ya entra en esa parte de modificación, ¿verdad? Que si es documentación que está asociada al expediente de registro sanitario, pues también se tienen que hacer los trámites post-registro correspondientes. Entonces, todas estas acciones pues no se limitan, hay una variedad, como les comentaba, por la gran variedad de dispositivos médicos que tenemos. Estas FCCA generalmente son comunicadas a través de una nota de seguridad en campo. Acá, por ejemplo, tenemos una acción correctiva que fue emitida por un fabricante. Nosotros pues acá hemos omitido los datos del producto en específico porque solo es con fines pues, de familiarizarlos con cómo son este tipo de comunicados. Esta igual es información pues, pública, ¿verdad? Que se publica en las diferentes agencias reguladoras. Entonces acá, por ejemplo, teníamos que era una nota de seguridad que estaba relacionada con la retirada de un catéter. Entonces ahí pues dice cuál es el problema, cuáles son las acciones necesarias y siempre tiene que haber un acuse de recibido de quienes están involucradas en el uso del producto. Posteriormente tenemos nuestro tercer procedimiento, que es el hallazgo de dispositivos médicos subestándar, falsificados o sin registro sanitario. Entonces, como les comentaba al inicio, es un procedimiento que tiene un componente activo y pasivo. Activo desde el punto de vista de que nosotros como agencia reguladora generamos planes de vigilancia, ya sea para el análisis de productos en nuestro laboratorio de control de calidad, así como inspecciones a establecimientos. Entonces, a esto pues se realiza tomando criterios basados en riesgo. Y también tiene un componente pasivo desde el punto de vista que se tiene que hacer la recepción de las notificaciones de posibles hallazgos de productos que se encuentran identificados en el mercado. Acá pues ustedes tienen disponibles, más adelante vamos a presentar las herramientas, pero para hacernos llegar esas notificaciones de productos que pues se cree que posiblemente no cumplen los criterios de calidad o que son falsificados, que no tienen registro, y pues ahí se hacen las investigaciones correspondientes. Pero para saber cómo cataloga ese producto, acá tenemos la diferencia, ¿verdad? Que de calidad subestándar son aquellos dispositivos médicos que sí están autorizados, pero no cumplen normas de calidad, sus especificaciones o ambas. Y pues nos damos cuenta de esto, como les decía, a través de estos planes de vigilancia que nosotros hacemos. Entonces, el dispositivo pasó por el proceso de autorización, se le otorgó el registro sanitario, pero ya en el mercado nosotros nos dimos cuenta que en realidad no cumple con alguno de estos criterios de calidad o sus especificaciones. Tenemos también la parte de los dispositivos médicos falsificados, que son aquellos en los que se tergiversa deliberadamente su identidad, composición u origen. Para dispositivos médicos, para medicamentos, ustedes pueden observar, por ejemplo, en nuestro sitio web que se hace la publicación, se comparte, pues, cómo identificar el dispositivo falsificado y cuál es el original. Entonces, eso, pues, por eso es importante también, ¿verdad?, que esté actualizada la información del expediente de registro sanitario, porque esto es clave para nosotros identificar cuando un producto que esté en el mercado realmente corresponde al autorizado. Y por último, tenemos aquellos dispositivos sin registro sanitario, pues su propio nombre lo indica,
y son aquellos que no han sido sometidos a una evaluación o autorización por parte de la DNM para su comercialización y distribución. ¿Cuál es el problema que existe en torno a estos dispositivos médicos subestándar, falsificados o sin registro? Pues inicialmente que es pues, un incumplimiento a la normativa, ¿verdad? Asimismo, no es posible garantizar que este producto realmente sea seguro, que sea de calidad, que sea eficaz o que podamos garantizar su buen desempeño, ¿verdad? Que son los factores que son evaluados al momento de la autorización. Y por otra parte, también tenemos lo de la competencia comercial desigual. Entonces, esa es como la necesidad que nosotros tenemos también, como la protección de los intereses pues, del sector regulado, ¿verdad? Y por último, tenemos el último de los 4 procedimientos, es la gestión de notificaciones de eventos e incidentes adversos, que ese sí es totalmente un componente totalmente pasivo, en el que se reciben los reportes de eventos o incidentes adversos. Ya vamos a hablar un poco de estas definiciones. Entonces, para el seguimiento de esos eventos o incidentes adversos, hay una serie de pasos, tanto como para el análisis, la investigación, y al final, pues, lo que se intenta, lo que se pretende con este seguimiento, con esta investigación, es determinar si ha habido una causalidad relacionada con el dispositivo médico, y de ser así, pues verificar cuáles son las acciones que se tienen que tomar para corregir el problema, o en todo caso, las acciones a tomar para prevenir que esto se reproduzca en otro paciente, en otro usuario. Para los fines de tecnovigilancia, nosotros consideramos como evento o incidente las situaciones que cumplan estos tres criterios. Primero, ha ocurrido una situación adversa, la cual ocasionó o pudo haber ocasionado impacto en la salud del paciente, profesional de salud u otra persona. Si esta situación adversa está relacionada con el uso de un dispositivo médico y se ha identificado o se posee una sospecha, ¿verdad? Porque para eso es el proceso de investigación, para descartar esas sospechas, descartar o confirmar esa sospecha, de que el evento adverso, la situación adversa se generó dada la falla de un dispositivo médico. Entonces, nosotros en el reglamento, ustedes pueden consultar el RTS que ya está publicado en nuestro sitio web, están las definiciones de evento e incidente adverso, pero nosotros pues hemos optado por no colocarlas acá por la complejidad, ¿verdad? Entonces, no es el fin del webinar. Entonces, para hacerlo como más práctico, hemos colocado este diagrama que ustedes pueden ver en la presentación, donde primero iniciamos con la identificación de una situación adversa. Si si se ha confirmado o se sospecha que esa situación adversa fue a raíz de la causa del dispositivo médico, entonces si pues decimos que no, entonces esto no amerita gestiones de tecnovigilancia. Y sí, acá lo que corresponde es una clasificación de si es un evento o si es un incidente. Si se ha materializado el daño, nosotros lo catalogamos como evento adverso. Y luego hay criterios para determinar la seriedad, que es basado en si este ocasionó la muerte o deterioro serio de la salud. A raíz de ello, nosotros lo podemos clasificar ya sea como evento adverso no serio o evento adverso serio. Y si regresamos de nuevo a la parte de la materialización del daño, en caso de que este daño no se haya materializado, pero sí pudo haber ocasionado un impacto en la salud, lo clasificamos como un incidente. Entonces, si este se hubiera materializado, podría haber ocasionado la muerte o deterioro serio de la salud, y aquí hacemos pues ya la clasificación de si es incidente adverso no serio o incidente adverso serio. Esto pues es importante conocerlo para hacer una clasificación previa y así pues también cumplir con los plazos de notificación según sea el caso. Tenemos acá algunas situaciones que no están sujetas a notificación, que son aquellos eventos que están causados pues por las condiciones del paciente, aquellos eventos que están causados por dispositivos médicos debido al uso de estos fuera de su vida útil, porque pues ellos en su empaque indican cuándo es la fecha de expiración. Tenemos también aquellas situaciones que son esperadas por el uso del dispositivo médico. A veces pues el fabricante en su instructivo de uso, en su manual, coloca, detalla algunas situaciones que ya son esperadas y que ha identificado a través pues por sus actividades de gestión de riesgo. Entonces, si estas ya están debidamente documentadas, pues no es reportable, solo se les da un seguimiento para verificar si son necesarias acciones necesarias por parte del fabricante.
Y por último tenemos aquellas protecciones contra fallas que funcionaron de manera adecuada. Aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando se desconecta un equipo, porque así está previsto que suceda, las alarmas y diferentes sistemas de seguridad que los equipos, que son implementados en los equipos. Para todos estos procedimientos, nuestras fuentes de información son diferentes. De manera interna, tenemos pues las no conformidades que son recibidas de nuestro laboratorio de control de calidad cuando los productos ya pasaron por un análisis y se determinó que estos pues cumplen especificaciones o no cumplen. Entonces, desde ahí pues ya tenemos un producto no conforme que se catalogaría como subestándar al que hay que darle seguimiento. Tenemos también aquellos hallazgos por parte de nuestros inspectores, que ellos pues son como los que andan en campo, ¿verdad? Entonces ellos identifican ciertas irregularidades que no son comunicadas. Tenemos también las denuncias ciudadanas, que se notifican por los diferentes medios y los diferentes canales de comunicación que nosotros tenemos disponibles, también se les da seguimiento. Y por último tenemos también los reportes que nos remiten tanto la parte regulada como otras instituciones de salud. Entonces ya con esto pues se le da origen al procedimiento que corresponda según el tipo de hallazgo. Ahora pues vamos a profundizar un poco ya en la parte del Reglamento Técnico Salvadoreño de Tecnovigilancia, que como mencionábamos está próximo a entrar en vigencia. Este reglamento técnico tiene por objetivo el establecer a la dirección como el rector de la tecnovigilancia a nivel nacional. Se establece en la figura de unidad efectoras, que ya lo vamos a ver más adelante. Esa figura de referente de tecnovigilancia, se indican cuáles son estas responsabilidades, tanto de las unidades efectoras como de sus referentes, y también indica cuáles son los criterios y los periodos de notificación de eventos e incidentes adversos, de acciones correctivas de seguridad en campo y de todos los procedimientos pues, que ya estuvimos exponiendo. Acá en la parte de que se establece la figura de la dirección como rector y las unidades efectoras, nosotros hemos colocado pues acá de manera gráfica lo que se pretende implementar como una red nacional de tecnovigilancia, en el que se establece como al ADNM como rector y tenemos las unidades efectoras que las podemos dividir en dos. Los establecimientos prestadores de servicios de salud, que acá están pues el resto de miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud. Acá pues nosotros podemos decir que hemos realizado los esfuerzos para tener acercamiento con el Seguro Social, con MinSal, con Fosalud, con Bienestar Magisterial y el resto de miembros del sistema. Entonces, como para iniciar con esas capacitaciones y esa comunicación entre los miembros del sistema. También pues se pueden recibir los reportes de los hospitales privados, ya que pues también hacen uso de estas tecnologías, ¿verdad? También tenemos la parte de los establecimientos regulados por la ANM, que aquí hablamos tanto de fabricantes como importadores, distribuidores y los titulares de registro sanitario. Y acá también tenemos a quienes son colaboradores de la red, que gran parte de sus colaboradores y quienes generalmente son nuestra fuente principal de información son los pacientes y los profesionales de salud independiente. Y ahí pues también mencionamos otras instancias que pueden ser de apoyo en los procesos de investigación de los diferentes casos de tecnovigilancia. También mencionábamos que en el reglamento se establece la figura del referente nacional de tecnovigilancia. El referente nacional de tecnovigilancia se define como ese profesional idóneo con conocimiento conocimiento del funcionamiento de los dispositivos médicos que su establecimiento maneja y es quien es el responsable de dirigir estas actividades de tecnovigilancia para garantizar que se dé cumplimiento pues, al reglamento. ¿A quién le aplica el nombrar un referente de tecnovigilancia? Es aplicable para las unidades efectoras que, como ya mencionábamos, son estos establecimientos prestadores de salud, en el que va el Sistema Nacional Integrado de Salud y hospitales. Y también tenemos los establecimientos regulados por la ANM, que como ya mencionábamos, las figuras de fabricantes, de importador y de titular de registro sanitario. Entonces, ellos deben nombrar un referente de tecnovigilancia. ¿Cuál va a ser el perfil de este referente? Como ya mencionábamos, tiene que tener pues, experiencia afín al uso del dispositivo médico, de los dispositivos médicos que su establecimiento represente.
que su establecimiento comercialice, que su establecimiento use, según sea el caso, y debe tener una formación vinculada al área de la salud, con grado de licenciatura, ingeniería o doctorado, y debe estar autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública para el ejercicio profesional. Esto pues es aplicable tanto para referente auxiliar como titular, y deben inscribirse ante la ADNM. Esta inscripción pues no está, esta es una de las preguntas frecuentes que tenemos, y esta inscripción no está asociada a un trámite ante UREP, sino que es un registro que se va a llevar pues desde el Centro Nacional de Tecnovigilancia, desde el área de tecnovigilancia directamente, y no va a estar asociada a un pago de arancel. Entonces, acá una notita para eso de la autorización por parte del Consejo Superior de Salud Pública. En el proceso de elaboración del reglamento con OSARTEC, tuvimos pues acercamientos con diferentes representantes de fabricantes extranjeros, donde ellos pues manejan una gestión de actividades de tecnovigilancia de manera regional. Entonces se nos hacía pues la consulta de si el referente titular podía ser esta persona que no se encuentra establecida en El Salvador. Entonces ustedes en el reglamento de la materia van a poder observar en el apartado del referente que se ha dejado pues esa nota, ¿verdad? De que el referente titular puede estar establecido fuera de El Salvador, pero su auxiliar sí tiene que estar en el país, ¿verdad? Entonces, para la persona que se encuentre establecida en El Salvador, sí le es aplicable este requisito de la autorización por parte del Consejo. Luego podemos mencionar a grandes rasgos cuáles son las responsabilidades del referente, y es quien debe garantizar la correcta implementación de las directrices de tecnovigilancia que le sean aplicables a su unidad efectora. No son pues iguales las directrices, sí son similares, pero no son en su totalidad iguales las que son aplicables a las unidades efectoras de establecimientos de salud, a las que son aplicables a las unidades efectoras de los establecimientos regulados. Entonces esa diferenciación se hace en el reglamento, ahí se dice cuáles son específicas en los casos que correspondan. El referente también tiene que coordinar el sistema de tecnovigilancia local, debe cumplir con los plazos de notificación de eventos e incidentes adversos, de los posibles hallazgos de dispositivos médicos subestándar, falsificados y sin registro sanitario, y de las acciones correctivas de seguridad en campo. Pues debe apoyar y realizar en los reportes cuando corresponda para el proceso de investigación de eventos e incidentes adversos no serios. Ese referente de tecnovigilancia no es pues, el único encargado, ¿verdad?, de que funcionen correctamente las actividades de tecnovigilancia, pero sí es la cara de la institución que representa hacia la DNM, y es con esta persona con quien tenemos pues nosotros como punto de contacto, ¿verdad? Entonces, por eso él es quien coordina, pero no es un trabajo que puede realizar una sola persona, entonces por eso está él también encargado del sistema de tecnovigilancia local. Y como ya mencionábamos, colaborar en los procesos de investigación y acatar las medidas regulatorias que se emitan, digamos, retiros, los cambios que se tengan que hacer en los productos, según lo ameriten los hallazgos de cada caso. Luego, ahí se mencionaba lo del sistema de tecnovigilancia local, que es lo que debe coordinar el referente de tecnovigilancia, y este se refiere a un conjunto de procedimientos, herramientas y mecanismos diseñados por cada unidad efectora de tecnovigilancia que le van a permitir ejecutar correctamente las actividades correspondientes en toda la estructura, apegándose al reglamento pues, que le sea aplicable. Es importante que este sistema de tecnovigilancia local se mantenga documentado. ¿A qué nos referimos con documentado? Que esté pues plasmado, que esté escrito quiénes son los responsables, cómo va a funcionar, las herramientas que se utilizan para los diferentes procesos y según las que le apliquen. Pero ya vamos a ver cuáles son los componentes de este sistema de tecnovigilancia local. Pero si hacíamos esta notita acá, de que debe mantenerse debidamente documentado, y en caso de cambios, pues llevar la gestión correspondiente de los historiales. Tenemos que el sistema de tecnovigilancia local le corresponde a la unidad efectora su diseño y ejecución. No se puede generalizar de la dirección, no podemos generalizar un sistema, ya que pues cada empresa tiene su modelo de negocio, su modelo de funcionamiento, y no es el mismo que se va a aplicar para una institución de salud, ya que esto pues, como les comentaba, va a depender de la
de la estructura y el tipo de actividad que cada unidad efectora realice. También tenemos la parte de la recolección de la información. La unidad efectora debe garantizar que se cuente con las herramientas para la recolección de la información en toda la estructura que compone esta unidad efectora. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que comercializa con el fabricante y sus respectivos distribuidores, pues debe existir un mecanismo que permita que esta información fluya desde el fabricante hasta, por ejemplo, los representantes en sala de venta, los visitadores de ventas. Entonces, eso pues ya es parte también del diseño y ejecución del sistema. Tenemos que un componente muy importante del sistema de tecnovigilancia local es la trazabilidad, porque a través de eso pues nosotros mantenemos el control de los dispositivos médicos que gestiona la institución o empresa, ya sea que haga uso de estos o que los comercialice. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de trazabilidad? Es conocer el histórico y la ubicación del dispositivo en todas sus etapas de vida, pero cada unidad efectora pues va a intervenir en la etapa que le corresponda. Hemos tenido en nuestras experiencias de vigilancia de mercado que a veces se va a visitas a establecimientos y se solicita, por ejemplo, los inventarios, que a veces en los inventarios es donde se detallan todos esos datos de trazabilidad. Entonces, no están actualizados, no contienen datos completos. Entonces, eso al momento de ser necesarias la toma de medidas regulatorias o de acciones correctivas, dificulta bastante el que éstas se ejecuten de buena manera, ya que no se conoce dónde está el dispositivo, su ubicación, a quién se le distribuyó, en qué paciente se usó. Entonces, esa es la importancia de la trazabilidad. Y pues nosotros la trazabilidad la obtenemos ya sea a través de la información que se consigna en facturas y sobre todo en la parte de las etiquetas. La parte del modelo del dispositivo médico, sus códigos, sus fechas de vencimiento, el nombre comercial y todos los datos que se consignan en sus etiquetas. Posteriormente tenemos la parte de los planes y estrategias, que son estas actividades que van a permitir el incentivar el reporte de la ocurrencia de eventos e incidentes adversos. Nosotros ya pues llevamos desde el Centro Nacional de Tecnovigilancia varios años pues trabajando en esto y en años anteriores pues hemos identificado que este bajo reporte, sobre todo con la parte de eventos adversos, es muy bajo debido al miedo que se tienen a veces como de los hallazgos que se vayan a derivar de esta investigación y las posibles repercusiones que esto pueda tener sobre el usuario. Por ejemplo, que se vaya a decir que es una mala praxis o que se vaya a hablar sobre la calidad del producto. Entonces, pues, esto tiene el fin de que hagamos la concientización a los usuarios, a los profesionales de la salud, que no es identificar culpables, ¿verdad? Sino que es identificar cuál es el problema para determinar las soluciones que pueden darse y así pues garantizar la salud de nuestros pacientes. Entonces es este referente de tecnovigilancia quien tiene la responsabilidad de establecer esos planes y estrategias, capacitándose tanto él como a las personas que le apoyan en sus actividades de tecnovigilancia. Y como les comentaba, el fin último es la seguridad del paciente y no las acciones punitivas. Y tenemos también el archivo maestro de tecnovigilancia, que este se refiere a los registros básicamente de evaluación y seguimiento de eventos e incidentes adversos. Entonces, toda la documentación que se derive de la gestión de tecnovigilancia debe mantenerse en este archivo maestro. Todas las notificaciones que se reciban, los reportes de investigación que se realicen, los registros de capacitaciones, cumplimiento de medidas regulatorias, los casos de tecnovigilancia que se lleven ante la ADNM y así podríamos seguir con la lista de documentos, pero básicamente son todos aquellos que se deriven de las gestiones de tecnovigilancia. Ese es un punto muy importante, que son los plazos de notificación que se han establecido en el Reglamento Salvadoreño de Tecnovigilancia. Tenemos que para las acciones correctivas de seguridad en campo, dada su naturaleza, para el caso de fabricantes nacionales no se establece un plazo, ya que para no retrasar la ejecución de estas acciones, se propone que se inicie la FCCA y paralelamente se notifique al centro. Para el caso de fabricantes extranjeros, tenemos que son 10 días posteriores a la comunicación remitida. Digamos, el fabricante extranjero le remite
esa acción correctiva a su titular de registro o a su referente auxiliar. Entonces, él dentro de 10 días posteriores a la comunicación del fabricante tiene que notificar a la dirección. En el caso de los posibles hallazgos de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados y sin registro, también tenemos que son 10 días posteriores a su identificación. Se establecen estos plazos porque de esta manera nosotros podemos tomar aún acciones que sean las acciones de manera oportuna según el hallazgo que se haya identificado. Tenemos también el plazo de notificación para los eventos e incidentes adversos. En el caso de los eventos e incidentes adversos no serios, se propone que se realicen de manera trimestral y que se notifiquen en forma de reporte, que van a ser reportes individuales para cada evento e incidente adverso no serio y todos estos se van a recopilar en un informe trimestral. Que en caso de que no se hayan identificado eventos e incidentes adversos no serios, pues se van a remitir reportes en serio. Luego tenemos los eventos e incidentes adversos serios, que también se establecen que son 10 días contados a partir de que se da a conocer su ocurrencia. Entonces, si a usted como referente de un comercializador de dispositivos médicos, el usuario del hospital que adquirió el producto, le dice, identifiqué este evento adverso serio, entonces esos 10 días comienzan a contar desde que se le notificó y no desde que ocurre. Entonces, eso es para que los tomen en consideración para la información que se remite al Centro Nacional de Tecnovigilancia. Acá nosotros actualmente pues contamos en nuestro sitio web con 2 herramientas publicadas que son el formulario de reporte de eventos e incidentes adversos y el formulario de reporte de dispositivos médicos de calidad subestándar. Entonces, a través de eso, pues ustedes nos pueden hacer llegar estos tipos de hallazgos y también actualmente nos encontramos trabajando en el resto de formularios, tanto para lecciones correctivas de seguridad en campo, así como los documentos complementarios para el cumplimiento del RTS, ¿verdad? Instructivos donde se va a detallar prácticamente lo que se ha hablado pues, en este webinar de manera más detallada, para que sea de apoyo para las unidades efectoras para el cumplimiento del reglamento una vez entre en vigencia. Tenemos también publicado en el sitio web el listado de comunicados de seguridad relacionados con dispositivos médicos. Aquí ustedes pueden verificar todos esos comunicados que de tecnovigilancia se han emitido relacionados con la seguridad de dispositivos médicos o en caso sean necesarias acciones. Por último, platicarles pues un poco de las proyecciones, continuar con la concientización de pacientes, de prestadores de salud, de la población en general en materia de tecnovigilancia. Entonces, por eso para nosotros son bastante provechosos estos espacios, así como el que el Ministerio de Economía nos está proporcionando, ¿verdad? Porque de esta manera pues podemos llegar a más personas. También tenemos como proyección el continuar con la formación de la Red Nacional de Tecnovigilancia con los miembros clave. Ya hemos tenido acercamientos, como les comentaba, pues con los diferentes miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud, así como con fabricantes extranjeros que nos han comunicado sus posturas, nos han comunicado cómo es que ellos trabajan. Entonces, esos acercamientos para nosotros pues, son de bastante provecho. También continuar con la parte de la divulgación de comunicados de seguridad. Como ya les comentábamos, están pues nuestros esfuerzos plasmados en esa herramienta que está publicada en el sitio web. Y la parte de la capacitación de los referentes de tecnovigilancia. Nosotros sabemos que este es un tema pues bastante nuevo, que si bien en otros países ya lleva pues muchos años, nosotros tenemos aproximadamente ya 5 años trabajando en esto, y los esfuerzos de la dirección para reforzar esta función regulatoria. Entonces, sabemos que es un tema nuevo para muchos, así que también se va a estar trabajando en esa parte de la capacitación de los referentes de tecnovigilancia para apoyarle, ¿verdad?, en este cumplimiento del Reglamento Nacional de Tecnovigilancia. De mi parte, eso sería todo. Agradezco el espacio, la oportunidad de presentar este webinar al Ministerio de Economía. Y pues acá les dejamos nuestros contactos en caso tengan alguna consulta adicional. Está nuestro correo que es tecno.vigilancia@medicamentos.gov.sb, o si no pueden contactarnos también a través de nuestro call center y ustedes pues ahí pueden solicitar
a la operadora que les comunique con Tecnovigilancia y si no, pues ahí les proporcionamos también las extensiones. Así que muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla, muy amplia y muy instructiva. Estimados participantes, en estos momentos vamos a pasar en la evaluación. Publicaremos en el chat el enlace de esta evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta semana para que podamos, perdón, esta mañana, perdón, para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos espacio a la sección de preguntas y respuestas. Bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. Hemos puesto también en la pantalla los enlaces y el QR para que ustedes puedan tener acceso a los videos que ya están disponibles en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces, pues se les invita y pues con gusto, ¿verdad? A ver, vamos a hacer la primera pregunta. Ingeniera, nos dice cómo se aplicará la tecnovigilancia en farmacias. Estas deberán tener siempre un referente de DNM y dónde será la inscripción de ellos. Sí, de acuerdo. Pues para esta pregunta de cómo se aplicará la tecnovigilancia en farmacias, recordemos que las farmacias, pues los dispositivos médicos que generalmente comercializan son glucómetros, tensiómetros, guantes, jeringas, tienen una gran variedad de dispositivos médicos, ¿verdad? Entonces, en este caso sí les aplica el referente de tecnovigilancia, pero quizás acá me adelanto un poco a alguna de las consultas que veía bastantes recurrentes y que nos hacen mucho, es que si este referente de tecnovigilancia puede cumplir otras funciones. Digamos, llámese referente de farmacovigilancia, director técnico, regente. Entonces, el reglamento no limita a que este referente de tecnovigilancia pueda cumplir otras funciones siempre y cuando pues sus tiempos, su carga laboral le permita cumplir con las responsabilidades que el RTS establece. Entonces, sí es aplicable y como le comentaba, ¿verdad? Siempre y cuando ya sea una persona que está encargada de ciertas cosas en la farmacia, pues eh, puede encargarse de esta parte de tecnovigilancia y nada más pues tiene que informarse de la parte de las capacitaciones y todo eso y lo que le es aplicable para dispositivos médicos. Con la parte de dónde será la inscripción, como les comentamos, actualmente nos encontramos trabajando en estas herramientas, el formulario en el que se va a dar a conocer la titulación de este referente de tecnovigilancia titular y auxiliar, y se va a realizar a través de los medios de correo electrónico, del Centro Nacional de Tecnovigilancia, que son pues nuestros canales para todo, ¿verdad? Ya sea para la recepción de reportes, para la recepción de casos y todas esas situaciones sujetas a notificación. Entonces, con la parte del referente, se puede nombrar, pues, ahorita actualmente ya estamos recibiendo esos nombramientos de los referentes y a nosotros pues ya nos funcionan, de hecho, para comenzar, de ser necesaria la comunicación con esta persona en relación a los temas de tecnovigilancia, ya sabemos a quién nos podemos abocar. Entonces, la inscripción sería pues directamente con nosotros, para nosotros hacer el registro y otorgarle su número de referencia como referente. Y como les comentaba, pues no está sujeto al pago de un arancel. Muchísimas gracias, ingeniera. A ver, la siguiente consulta que nos hace Claudia Fabiola Martí nos dice, todos los dispositivos médicos que se registran en El Salvador, por ejemplo, los de clase A de bajo riesgo, llevan un trámite de registro. Con gusto. Esta pregunta es más para el área de la unidad de registro de dispositivos médicos, pero quizás como para orientarle un poco, nosotros contamos con los trámites de evaluación, que es un trámite de constancia en el que se indica si ese dispositivo está sujeto a regulación como dispositivo médico o no, de acuerdo a los criterios actuales. En el sitio web se encuentran disponibles las guías y las solicitudes para ese tipo de trámite, pero si no, cualquier consulta pues puede abocarse a la unidad de registro de dispositivos médicos, al correo electrónico insumos.médicos@medicamentos.gov.sb. Muchísimas gracias. Siguiente consulta. Ana Carmen López nos pregunta, ¿todos los dispositivos médicos deben cumplir los requisitos reglamento técnico salvadoreño o podría haber excepciones dependiendo del nivel de riesgo? Por ejemplo, curitas clase A de bajo riesgo.
Sí, ahí va a depender pues también de si solo ese tipo de producto es el que comercializa el establecimiento. Recordemos que eso de las actividades de tecnovigilancia no está orientada en sí a un tipo de producto, sino que es a las actividades en general. Entonces tendría que verificarse pues caso a caso qué tipo, en esto que nos plantea, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de dispositivos médicos comercializa y todo eso? Y de igual manera, pues en el instructivo que les comentaba que estamos trabajando, también se va a detallar un poco más sobre esto. Pero cualquier consulta, pues nos puede hacer llegar su caso al correo electrónico y nosotros le podemos dar una orientación más adecuada. Muchísimas gracias, ingeniera, y muchas gracias por su apertura. A ver, nos hace otra vez una consulta, Claudia. Fabiola Martí nos dice, ¿el archivo maestro de tecnovigilancia puede ser completamente electrónico y qué requisitos solicitan para su documentación? Son dos consultas. Sí, como les comentaba, eso no está limitado a si es por medios electrónicos o si es pues en medio físico. Ahí va a ser según la unidad efectora lo que crea más conveniente, siempre y cuando le permita llevar el control de toda la documentación, tanto del archivo maestro como lo que les mencionaba de las gestiones, ¿verdad? Que ahí se recopile toda la información, si ellos lo pueden hacer de manera digital o de manera física, lo que les resulte más conveniente. Entonces, eso no está limitado. Y la documentación que se debe mantener en este archivo, como mencionábamos, es, por ejemplo, que esté documentado quiénes son los encargados del sistema de tecnovigilancia local, la parte de las gestiones de tecnovigilancia, los reportes que han recibido, las gestiones que han hecho con la DNM, registros de capacitación, por si en algún momento se llega a realizar algún tipo de auditoría de tecnovigilancia, pues ustedes ya cuenten con toda esa documentación en un solo lugar que respalde sus actividades. Ok, muchas gracias, ingeniera. La siguiente consulta, Edith Zúñiga Calvo nos solicita una ampliación o una, digamos, sobre el tema este de materialización del incidente de un paciente. Porque dice que en el inicio se dice que si se materializa es un evento y si no se materializa es un evento. Entonces quería ella, nos pregunta cómo es que se manifiesta ese del materialización del incidente como se había puesto en la presentación. Sí, con gusto. En este momento, pues le vamos a ampliar un poco más en relación con ello. Como mencionábamos, el evento o incidente adverso es esa situación en la que se cumplen tres criterios. Que haya ocurrido una situación adversa que ocasionó o pudo haber ocasionado el impacto a la salud. Esta situación adversa está relacionada con el uso de un dispositivo médico y que se haya identificado o se tenga la sospecha que esta situación adversa se derivó de la falla del dispositivo médico, que no se dio por las condiciones del paciente, que no se dio por la forma del uso del profesional de la salud, sino que haya sido derivado de una falla propiamente del dispositivo médico. Con el tema de la clasificación de si es evento o incidente, tenemos que tener en cuenta si se ha materializado el daño al paciente. Si se ha materializado el daño al paciente, es evento adverso. Si no se ha materializado, es un incidente. ¿A qué nos referimos a que se materializó? Que haya ocurrido como tal el daño. En el incidente adverso no se da ese daño al paciente, ya sea por la intervención del mismo paciente, por la intervención de un profesional de la salud o por causas del azar. Entonces no se materializó ese daño, pero sí es importante registrarlo y reportarlo porque no sabemos si eso se puede reproducir de nuevo y entonces nos quedamos con la duda de haberse materializado, qué pudo haber ocasionado. Entonces a eso nos referimos. Quizás como para poner un ejemplo, hablemos tal vez de un ventilador mecánico. Entonces por una falla del dispositivo, el ventilador dejó de funcionar con un paciente estando en terapia. Entonces dejó de funcionar sin causa aparente y derivado de ello, pues se dio la muerte del paciente, digamos, en el caso más grave. Se da la muerte del paciente. Entonces esto claramente es un evento adverso porque se materializó este daño al paciente y lo clasificaríamos como un evento adverso serio porque ocasionó la muerte del paciente. Entonces, pongámonos de nuevo en el escenario que se da la falla del ventilador.
pero en este caso iba justo pasando una enfermera o el doctor, el internista, y se dio cuenta que estaba fallando el dispositivo, entonces intervino de manera oportuna y de esta manera pues no pasó a más en el paciente. Entonces aquí estamos hablando de un incidente porque sí se dio la falla del dispositivo, pero como tal no se materializó ese daño. Entonces ese puede ser un ejemplo bien escueto, ¿verdad? Y sabemos que se pueden dar diferentes situaciones, entonces que no siempre se corre con esa misma suerte de la intervención oportuna, pero es únicamente pues para ejemplificar cómo sería esa clasificación entre el evento y el incidente. Muchísimas gracias, muy claro por lo que nos comentaba, ingeniera. A ver, voy a consolidar dos preguntas sobre el tema este de los reportes. Nos dice Martín Flores, nos dice, ¿a partir de qué fecha los fabricantes y titulares de registros podemos enviar nuestras solicitudes para dar de alta a una unidad efectora y los referentes de tecnovigilancia ante la Dirección Nacional de Medicamentos? ¿Y cuál sería el canal de atención? Ok, como les comentaba respecto a eso, ya hemos tenido pues acercamientos con hospitales y con fabricantes extranjeros. Entonces ellos de manera voluntaria, previo a la entrada en vigencia del reglamento, ya nos han hecho de nuestro conocimiento quiénes son esas personas que van a cumplir el rol del referente de tecnovigilancia titular y auxiliar. Entonces nosotros actualmente no está aún publicada la herramienta, pero ya se está recibiendo. Nosotros solicitamos únicamente los datos de la persona, cuál es su profesión, su currículum o capacitaciones que tenga en materia de tecnovigilancia, cuál es su cargo en la empresa y los medios de contacto. Entonces, eso para nosotros ya nos queda el registro, el resto de información pues es para tenerlo como dato, pero lo principal es cuál es el cargo que se le está otorgando, si como referente titular o auxiliar, y sus contactos, porque como les comentaba, en caso de ser necesario por alguna gestión de tecnovigilancia ponernos en contacto con esta persona, pues sería quien nos abocaríamos. Entonces, ustedes pueden hacerlo desde ya, antes de que entre en vigencia el reglamento, ya se están recibiendo, y lo pueden realizar ya sea a través de nuestro correo electrónico, que como les comentaba era tecno.vigilancia@medicamentos.gov.sb, o también las podemos recibir las solicitudes, bueno, la documentación en físico, tenemos habilitado en la recepción del tercer nivel de la dirección, con atención al centro de vigilancia, ustedes presentan ahí la documentación y luego se nos hace llegar. Entonces tienen pues ahí las dos opciones. Muchísimas gracias, ingeniera, por la aclaración. Verónica Guardado nos hace una consulta y nos dice, ¿será permitido que un farmacéutico que ya sea referente auxiliar de medicamentos pueda ser referente auxiliar para tecnovigilancia? Sí, sí, como les comentaba, pues esto del nombramiento del referente no está limitado a que él tenga asignadas o tenga otros nombramientos de otras figuras, como les comentaba, por ejemplo, de referente de farmacovigilancia o de director técnico o regente, profesional responsable, no está limitado siempre y cuando pues cumpla con sus funciones asignadas, ¿verdad? Y tenga el conocimiento correspondiente en la parte de tecnovigilancia y se le dé cumplimiento a las disposiciones del reglamento, la respuesta a los casos y todo lo que sea aplicable. Muchísimas gracias, ingeniera. A ver, sobre este tema muy interesante, ingeniera, Karina nos dice, aparte de estos webinars, hay otros cursos que la Dirección Nacional de Medicamento ofrezca para certificarse y capacitarse como referente de tecnovigilancia. Como les comentaba, eso pues era uno de los puntos principales de nuestras proyecciones, que como sabemos que esto de tecnovigilancia es un tema nuevo, pues se van a estar ofreciendo más capacitaciones, más acercamientos. Esto ha sido pues un pincelazo nada más de todo lo que corresponde a hablar de tecnovigilancia, es un tema bastante amplio. Entonces sabemos que con un webinar pues no se solventa todo. Entonces sí vamos a estar trabajando en esa parte. También ustedes nos pueden hacer llegar incluso al correo electrónico si ustedes tienen como alguna solicitud de capacitación o tienen alguna consulta puntual, pues nos las pueden hacer llegar para realizar las gestiones correspondientes y pueda ayudárseles por esa parte. Pero sí, también se piensan pues continuar con ese tipo de acercamientos al sector regulado y a la población general, pero si no, pues también está ese otro medio.
Muchísimas gracias, ingeniera. Hay una pregunta que nos hace Alexander Aguilar y nos dice que cuántas empresas puede un referente, un profesional de la salud. Entiendo que usted nos hablaba sobre el tema de la capacidad o de la cantidad de trabajo que él pueda tener y no está relacionado a las empresas. Tal vez nos puede aclarar este tema, ingeniera. Sí, con gusto. Como ya comentábamos, ¿verdad? No está limitado en el reglamento, no se ha establecido si el referente puede llevar a su cargo tantas empresas, una cantidad determinada, sino que siempre y cuando tenga el tiempo, de acuerdo a su carga laboral, que le permita ejecutar las acciones correspondientes y dar cumplimiento a todo lo que se establece en el reglamento. Entonces, no está limitado a un tiempo, solo al cumplimiento de las responsabilidades, los plazos de notificación y lo que en el reglamento se establece. Entonces, pero no está limitado a la cantidad de empresas o a otros cargos que ya desempeñe. Muchísimas gracias. Ingeniera, hay varias preguntas relacionadas a las que le voy a hacer. Y nos dice, ¿se emitirá algún formulario para el informe del EIA trimestral, dado que el reglamento técnico entra en vigor en octubre? El primer reporte trimestral tendría que realizarse en enero. Así como este formulario por el que nos consultan, así como el resto para los diferentes casos sujetos a notificación, se van a publicar en el corto plazo en nuestro sitio web. Eh, También vamos a hacer pues los comunicados correspondientes a través de nuestros medios oficiales para hacerles esto de su conocimiento. Nosotros también tenemos una base de contactos en correo electrónico, entonces se va a hacer pues el mensaje de difusión correspondiente. Entonces, esto se va a publicar en el corto plazo. Como les comento, ya es algo que justamente nos encontramos trabajando. Y no recuerdo cuál era la otra consultita, la otra parte de la consulta, arquitecto. Sí, el primer reporte trimestral tendría que Ah, realizarse ok. en enero. Sí, sí, correcto. Sí, en el RTS se establecen los plazos de notificación, cómo se van a notificar estos informes trimestrales. Sin embargo, el primer reporte se haría hasta 2025. Entonces, corresponde al de enero. Entonces, nosotros vamos a estar también haciendo de su conocimiento esto por el tiempo de transición que se va a tener para el cumplimiento del reglamento, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener estos 3 meses del último trimestre del año como ese periodo de transición y mientras estamos en el proceso de cumplir con el reglamento. Ok, muchas gracias, ingeniera. Dice que nos hace una consulta, Priscila. Y nos dice, debemos hacer el informe inicial del evento adverso primero y después un final con los resultados de la investigación. Ahí va a depender pues del tipo de hallazgo y la clasificación de si es evento o incidente serio o si se catalogó como evento o incidente no serio. Como comentábamos, los no serios se van a presentar de manera trimestral y en esto es responsabilidad de la unidad efectora realizar el análisis y presentar pues los avances. Para este tipo de hallazgos también van a haber formularios para que ustedes puedan detallar la documentación, la información que se les solicita y también nosotros pues sabemos que a veces hay un seguimiento a largo plazo, entonces no se define como un plazo para finalizar la investigación, sino que nada más se deberá indicar cuál es el estado en ese momento, cuáles son los hallazgos hasta ese momento. Digamos, por ejemplo, al momento de notificar puede ser que el caso no se haya concluido, se mantenga aún en seguimiento. Entonces, ya en el siguiente trimestre, pues se puede presentar el informe de culminación de ese. En el caso de los no serios, de los serios, perdón, de los eventos e incidentes adversos serios, estos sí deben notificarse en el plazo de los 10 días y ahí pues se va haciendo como una investigación en conjunto, ya que estamos hablando de un criterio de gravedad, ¿verdad? Entonces se inician las investigaciones correspondientes tanto de NM como los involucrados. Muchísimas gracias, ingeniera. A ver, Flor de María de Los Ángeles, Pineda, nos hace una consulta sobre un tema de clasificación de
de dispositivo médico. Nos dice, si la cinta kinesiológica que se utiliza para contrarrestar el dolor del músculo esquelético en deportistas está clasificado como dispositivo médico, porque dice que ella ha adquirido uno y no ha podido encontrar los componentes en el inserto. Eh, Fíjese que como ahí estamos hablando de un tema de clasificación de producto, ¿verdad? Ahí puede remitir ella su consulta al correo insumos.médicos @medicamentos.gov.sb con la información del producto y adicional, pues también para hacer de su conocimiento, en la parte de la dirección, de la página de la dirección, en los documentos de la unidad de registro también se ha publicado recientemente un listado de productos que no son sujetos a regulación. Entonces, también pueden apoyarse en ese documento y si no, realizar la consulta correspondiente a la unidad de registro de dispositivos médicos. Excelente, excelente, ingeniera. Muchas gracias. A ver, Carla María Morales nos pregunta, en el caso de laboratorios clínicos, ¿será necesario el representante de tecnovigilancia? Y es así, ¿qué carreras pueden ser? Sí, en esta parte de los laboratorios no va a ser necesario un referente porque ahorita se ha orientado lo del referente a la parte de los hospitales. Sin embargo, ellos sí pueden pues, realizar reportes, se reciben sus reportes en caso de ellos identifiquen algún problema con los productos. Se reciben los reportes siempre por nuestros medios oficiales, pero no están sujetos al nombramiento de un referente de tecnovigilancia. Ok, muchas gracias por esa aclaración. Liliana Bermúdez nos pregunta, ¿quién debe ser el profesional referente en el caso que el fabricante, el titular y el distribuidor son distintos? Sí, con todo gusto. Fíjese que este tipo de consulta ya nos lo planteaban, en el que intervienen figuras diferentes. Entonces recordemos que el referente de tecnovigilancia se nombra como por figura. Entonces, por ejemplo, si el fabricante es uno, él debe tener su referente de tecnovigilancia para todos los dispositivos que son de su titularidad como fabricante. Luego tenemos la figura de importador, si no me equivoco. Entonces, el importador, por ser figura importadora de dispositivos médicos, debe tener también su referente de tecnovigilancia para todos los dispositivos que importa, que no necesariamente van a ser solo los de este fabricante del que estamos hablando, ¿verdad? Y luego tenemos por último la figura de quien los comercializa, que entonces esta persona pues también tiene que tener su referente de tecnovigilancia y no va a comercializar probablemente, ahí va a depender del caso, solo los productos de ese fabricante. Entonces, ahí como parte del sistema de tecnovigilancia eh, va esta comunicación que se tienen con los diferentes actores de sus productos y quiénes son las personas responsables. A eso nos referimos, que es lo que tiene que quedar como documentado, quién es el canal de información con esta persona, quién es el canal de información con esta persona, según sea el caso, como importador, como distribuidor. Entonces, ahí pues va a depender de eso, pero no es el mismo referente para los tres. Entonces son, a menos de que la persona labore con las tres empresas, ¿verdad? Pero si no, es un referente en representación de cada figura. Muchísimas gracias. A ver, Iliana Bermúdez nos hace una consulta y nos dice que si podemos, dice, puede explicar si los reportes cero, cómo se realizan y si son mandatorios. Sí, el informe en cero sí es obligatorio porque es como en sustitución al informe trimestral de eventos e incidentes adversos no serios. ¿Qué queremos decir con eso? De que en el informe en cero va a venir la declaración de que sí se están realizando las gestiones de tecnovigilancia, pero a pesar de ello, pues no se ha identificado ningún evento de incidente adverso no serio en sus gestiones. Entonces, eso para nosotros queda como respaldo de que las actividades sí se están ejecutando, pero no se ha identificado. Entonces, sí es obligatorio y como ya mencionábamos con el resto de documentos, esos van a ser publicados en el corto plazo. También va a haber un formulario para el reporte en cero. Ok, muchas gracias. A ver, Priscila nos dice, entiendo de que se va a hacer toda una promoción, pero nos dice a quién debemos enviar los informes de eventos adversos o trimestrales, por correo electrónico y cuál es.
Sí, con mucho gusto. Siempre medios oficiales, se recibe todo lo referente a tecnovigilancia a través del correo tecno.vigilancia@medicamentos.gov.sb o a través, si se presenta en físico, ¿verdad? También tienen esa opción. Recibimos la documentación en la recepción del tercer nivel con atención al Nacional de Tecnovigilancia y pues ya luego se nos hace llegar esta documentación. Entonces, toda la parte que tiene que ver con respuesta de casos, presentación de formularios y todas esas herramientas que están sujetas a publicación a través de nuestros medios oficiales. Ok, muchas gracias, ingeniera. A ver, Liliana Zavala nos pregunta, usualmente si una investigación el fabricante no conoce la raíz, la causa a raíz del incidente o evento, dado el plazo de 10 días para reportar, si después de este reporte inicial la investigación determina que el incidente o evento ocurrió por una comorbilidad del paciente o un mal uso del dispositivo, ¿se puede solicitar la reclasificación del incidente? Pregunta. Claro, como mencionábamos inicialmente, eso pues también lo discutimos durante la elaboración del reglamento, que en 10 días no se va a tener una conclusión de la investigación. Entonces, es nada más el realizar el reporte con la información que se tenga disponible hasta ese momento. Entonces, el proceso de investigación y el seguimiento de los eventos e incidentes adversos justamente ese es su fin, determinar la causalidad. Esta investigación y todos el seguimiento que se dé es lo que va a determinar, como el ejemplo que nos plantea, ¿verdad? Que si ocurrió por una comorbilidad del paciente, entonces ahí pues ya el caso se cerraría. Siempre no es que se va a hacer una reclasificación del evento o incidente, sino que pues ahí en la conclusión del caso se va a decir estaba relacionado con el dispositivo o no estaba relacionado con el dispositivo y que todo esto se determinó a raíz de las investigaciones que se realizaron. Entonces, cualquier investigación complementaria posterior a estos 10 días, pues es ese proceso de seguimiento que se va haciendo en conjunto a la dirección con el reportante y los responsables del producto. Ok, muchas gracias. Eh, eh, Entramos precisamente al final del cierre de este webinar, el cual ha sido muy interesante. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual hemos tenido información muy actualizada y muy importante sobre este tema de gran trascendencia. Y de igual manera queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, no sin antes invitarlos para el día 9 de julio al webinar titulado Observaciones más frecuentes en la inscripción de productos químicos y materias primas, siempre en coordinación con nuestros compañeros de la Dirección Nacional de Medicamentos. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.